Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. En el contexto en el cual estamos, lo primero que quisiera pedirles es que seamos tremendamente responsables, porque de nuestras actitudes va a depender la vida de los demás y de nosotros mismos. Nosotros queremos dar ejemplo de cumplir con lo que se nos pide la autoridad, y por eso que hemos comenzado este programa con las mascarillas. Pero también queremos informarle que estamos cumpliendo con todos el rigor de la ley. Estamos a una distancia adecuada según los expertos y seguiremos con nuestros panelistas sin la mascarilla. Quisiera presentarles en primer lugar a la señora Mabel Gajardo. Ella es abogada, se dedica al tema laboral y es litigante y además asesora de sindicatos. Y a José Antonio Santander, abogado, jefe del Departamento de Derecho Económico y Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y el tema que vamos a hablar es todo lo que trae el coronavirus, esta enfermedad, esta pandemia que ha hecho tanto daño en otro aspecto fundamental del ser humano, que es el trabajo. No olvidemos que Laborem Exercens, esta encíclica de Juan Pablo II, nos dice que el trabajo es la clave de la cuestión social. Quisiera partir, señora Mabel, don José Antonio, ¿cómo han vivido ustedes como abogados este cambio que se ha producido en estos meses? Bueno, buenas tardes, agradezco la invitación y bueno, realmente los abogados que nos dedicamos al mundo del trabajo estamos muy preocupados frente a la situación laboral aplicado con esta realidad que es un virus que nosotros ha invadido nuestra comunidad y que ha impedido que el desarrollo laboral no se esté cumpliendo, y que eso tiene secuelas para la relación laboral que existe. Las suspensiones de las relaciones laborales, a no poder cumplir las jornadas como corresponden, y lo más importante es que por la crisis también económica ha generado muchos despidos. Entonces, un hecho muy concreto, muy lamentable, del cual nos genera en primer lugar una tremenda preocupación y siempre evaluar cuál es la salida para poder cooperar a que esto se solucione. ¿Ya? Eso es la preocupación de los que nos dedicamos a esta área. Yo he visto cómo rápidamente se han organizado las instituciones, las empresas, los colegios, las universidades, para no perder al menos el contacto visual y auditivo. ¿Qué nos puede contar respecto al teletrabajo? ¿Qué dice la ley al respecto? Un poco una visión panorámica. La existencia del teletrabajo es bien antigua en realidad, no tan antigua en nuestra legislación. Existe desde el 2001 una pequeña norma en nuestro código en relación a la jornada laboral, en que permitía eximirse de cumplir las 45 horas de jornada laboral, no estar físicamente en el lugar de trabajo, a través de medios tecnológicos. Era simplemente 2 líneas en el Código del Trabajo, y eso se consideraba en esa época, el 2001, hasta el día de hoy, el teletrabajo. Pero en la práctica no se aplicaba mucho, hasta que obviamente las circunstancias que estamos viendo actualmente, que impiden que nos podamos juntar debido a la facilidad de contagio que tiene este virus, se dicta esta nueva ley, donde por supuesto es un avance, ya que establece y regula de manera sistemática, y ahora no solamente con un par de líneas que había antiguamente, sino que ahora con varios artículos, regula varios aspectos de los derechos y deberes tanto de los empleadores como los trabajadores en el teletrabajo. Entonces, es un avance. Ahora, esta ley hay que verla hay que estudiarla en 2 contextos. A ver. Uno, el contexto actual que estamos viviendo. O sea, yo he conversado, también yo lo vivo personalmente, no es fácil
en el contexto actual el teletrabajo. O sea, producto que el teletrabajo está diseñado pensando en que uno pueda tener su espacio en la casa, físicamente un lugar apartado de la familia, apartado de las actividades del hogar, en un lugar cómodo, en un escritorio, pero eso, la realidad en que estamos no es así. No. Con la gente que he conversado, ¿dónde está en teletrabajo? ¿Está sentado en el living de la casa? ¿O está sentado en el comedor? Muchas horas, en posición incómoda, y a eso Bueno, sumemos... lo otro, profesor, que se me acaba de ocurrir, si hay 3 niños que Sí, po. están en teleestudio, más la papá y la mamá en teletrabajo, son 5 computadores. Sí. Y no cualquier familia en Chile tiene la posibilidad de tener, por ejemplo, 5 computadores. Interesante lo que usted dice, vamos a volver sobre ese tema, pero sabe, a propósito de lo que usted hablaba de los despidos, que son bien lamentables, también es cierto que muchas empresas han quebrado, es decir, el número de empresas han quebrado, pero quisiera detenerme en lo siguiente, que usted se refiere a un ciudadano con un trabajo formal. Exactamente. Pero, ¿qué pasa, y aquí entramos en un tema cultural, con las miles de personas que no tienen un trabajo formal, que si no salen a la calle a buscar el dinero, si esa es la palabra exacta, sencillamente no comen? ¿Hay una protección para ellos en este minuto? Creo que también has expuesto lo que es las secuelas de una relación tan precaria que existe en este país. Es decir, tenemos una gran cantidad de trabajadores que son independientes, que son pymes, que son empresas familiares, que los contratan por un mes. No hay una gran estabilidad. Entonces, lo más grave también es que el cierre, producto de este virus, se fueron digamos, cerrando una serie de actividades de las cuales que son las que acceden este tipo de trabajadores, que es la parte del comercio, la exposición en las empresas pequeñas que exponen, digamos, sus productos, que son taxistas que venden el diario. Entonces, la preocupación en particular es que hoy día se va a demostrar que en estas condiciones son las personas que van a tener que quedarse en su casa porque tampoco van a poder ejercer el oficio que ellos manifiestan. Entonces, frente a la pregunta, realmente son los ciudadanos y trabajadores que la única alternativa va a ser recurrir al bienestar, a los bienes, a los beneficios que el Estado está ofreciendo, que en el fondo son, según mi opinión, limitados porque tiene que ver con el típico beneficio que se le da al grupo familiar. Pero no hay ninguna oferta hasta este momento que el trabajador independiente se le vaya a dar algún tipo de indemnización o un bono al respecto. Es un tema bien concreto y por eso uno de los afectados más importantes son ese tipo de trabajadores que le llaman como precarios, ¿ya? Respecto a los trabajadores, ahí es donde quizá sí hubo un avance con la nueva ley, que es la 21.227, de la cual fue creada como una ley de proteger el empleo y en el cual existe la posibilidad en que cuando ocurre medidas de la autoridad pública en que impidan a que se desarrollen las actividades industriales, comerciales, las actividades laborales concretas, ellos, hay un instrumento que lo pueden ejercer los empleadores para poder, en el fondo, crear un instrumento nuevo, que es la suspensión de la relación laboral, en el cual el trabajador se le avisa, es bien tramitado, pero tiene un procedimiento a cumplir, toda la responsabilidad la tiene el empleador, de iniciar esa suspensión informándole en particular al organismo más inmediato que es el seguro de cesantía, porque el propósito es que durante la suspensión parte de las remuneraciones que el trabajador tiene será pagada con cargo a los montos de la ley de cesantía. Quizá hay que aclarar que esa medida es a condición de que el empleador dice, bueno, tengo esta alternativa, mejor dicho, mi alternativa es despedir, que es lo que normalmente está ocurriendo, sobre todo en el área industrial. Se están
finiquitando las relaciones laborales, pero esta ley le está permitiendo a que le digan al trabajador: la relación laboral no se le pone término, sino que la vamos a suspender y nos vamos a apoyar de esos recursos. De manera de que un instrumento bastante nuevo y que, por supuesto, alguien dirá, es lamentable porque es con cargo a platas de un organismo externo. Si el empleador se va a hacer cargo de pagar las imposiciones previsionales, que tampoco es íntegro, de manera de, yo digo, generar una relación laboral mediana, en orden a que vamos a esperar el periodo en que se supere esta etapa de la situación de crisis sanitario y poder retomar el vínculo laboral que ellos tenían. Don José Antonio planteaba que usted piensa que el teletrabajo de alguna manera puede evitar una desvinculación, o cree que es un paliativo que no tiene mucho futuro, o depende de qué área. Yo creo que actualmente el teletrabajo es paliativo a la situación que estamos viviendo. O sea, lo que ha hecho el gobierno frente a diferentes disposiciones legales, en definitiva, y como lo dijo, es evitar el cierre de empresas, la insolvencia de empresas y, en última instancia, el despido de trabajadores. Si eso es lo que está tratando de hacerse de alguna manera, suspender. ¿Estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo si corresponde la suspensión con cargo al seguro cesantía, si el teletrabajo, las normas que se dictaron están bien o están malas? Por ahora se dictan normas rápidamente para evitar un mal mayor, que es el tema del despido. Ahora, lo que después tendríamos que preguntarnos es que, una vez superada esta contingencia, si el teletrabajo se va a instalar ya como un hecho. O sea, ya las empresas van a decidir, ¿saben qué más? El teletrabajo, nos acostumbramos a este sistema, ya llevamos 4 meses en teletrabajo, mantengámoslo, o mejor volvamos al formato antiguo, que es volver a estar a la oficina. El teletrabajo en sí implica un cambio cultural muy grande, en el sentido que todavía estamos acostumbrados nosotros a vernos con el empleador, y especialmente todavía está la idea de que el empleador tiene que ver al trabajador trabajar, porque si no lo ve trabajar, cree que no está haciendo nada. Y a su vez, el trabajador, esto conversaba con gente que había hecho teletrabajo tiempo atrás y no le acomodaba mucho, porque estaba la idea de que el trabajador, lo ideal es que mi empleador me vea. Claro. Para que crea que estoy haciendo mi función. Entonces es un cambio cultural que implica en el tiempo si esto se va a quedar o no. Como va la tecnología, es un hecho que tarde o temprano el teletrabajo va a ser algo que se va a instaurar, quizás porcentualmente mucho más que el trabajo presencial, pero para eso va a pasar algún tiempo. O sea, los sistemas productivos van a ser más complejos, pero sí, muchos servicios se van a poder dar exclusivamente a través del teletrabajo. Ahora, ¿qué otras leyes han aparecido importantes en el día de hoy? Y otro tema que tenemos que conversar es lo que está pasando con el mundo sindicalizado. Y otra rama que no es menor es la solidaridad. O sea, ¿sería razonable pensar, por ejemplo, que haya una disminución generalizada de todos los salarios, de tal manera de mantener la mayor cantidad de personas arriba en el trabajo? ¿Eso es lícito? ¿No es lícito desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista ético? ¿Cómo lo ven ustedes que están en el día a día? Mira, yo, previo a la consulta, yo quería un poco agregar un dato para poder cerrar en la preocupación. Yo primero quería hacer un comentario de la norma de la teletrabajo. Sí hay que considerar que es un procedimiento moderno, pero hay que asumir que la gran cantidad de las actividades laborales no
cubren ese procedimiento. Es decir, yo no me imagino a un soldador en una empresa industrial que esté con un teletrabajo. Mire, yo con creo que hay un artificial instrumento. Y con la robótica. Exacto, mire, bueno, capaz que sí, tiene razón. O sea, yo Sí. estoy seguro que de aquí a 30 años más Sí. usted va a estar en un quirófano en Punta Arenas y lo va a estar operando tranquilamente un neurocirujano en cualquier parte del mundo, pero ya, lo del soldador es más complicado. Ya. Claro, yo tengo la impresión que todavía esta relación laboral antigua, que es bajo la orden del capataz, del supervisor, se va a mantener por su tiempo, digamos. Entonces, ese quizás lo primero. Y también, don Fernando, quería agregar el hecho de que cuando yo hablé de la ley de protección al empleo, el ejemplo más claro es cuando la autoridad pública adopta medidas como yo lo había indicado, pero también existe la posibilidad de que el trabajador con los trabajadores puedan celebrar acuerdos en que logren esta suspensión también. Incluso pueden acordar la rebaja de la jornada de trabajo, es decir, para explicar de que este instrumento tiene varias alternativas, de las cuales quizá eso es lo que ha generado que la mayoría de las empresas la están ejerciendo, de las cuales normalmente los trabajadores tienen el momento para poder estar bien informados de si eso les conviene o no les conviene, porque en el peor de los casos, si no hay acuerdo a esas propuestas, el empleador va a tener que adoptar la medida que comentó el colega, que es ponerle término a la relación laboral. Entonces, quizás también estas leyes que son, como se han explicado, en un ambiente de emergencia, sin duda yo siento que hay una realidad, y es que tenemos que estar atentos y cooperarnos con estos instrumentos para poder ayudar más claridad ante las medidas que tienen que adoptar los trabajadores, ¿ya? Ahí le estoy dando respuesta a una pregunta que yo sentía que no se había completado la consulta. Respecto de la segunda situación, don Fernando, yo quizá quisiera acotar un tema que tiene que ver con el efecto más también inmediato, que tiene que ver con el desarrollo sindical, ¿ya? Porque no quiero perder la oportunidad, porque los procesos de negociación colectiva es una regla limitada, que muchos trabajadores, son pocos los que pueden ejercerlo, y ahora nos encontramos con que hasta este momento los trabajadores que tienen que presentar proyectos de negociación colectiva, sabiendo que las condiciones son muy negativas, no pueden tener reuniones para preparar las peticiones de la negociación. Quizá lo que yo quisiera informarle que existen medidas, pero lo más importante es que tengan la claridad que los procesos de negociación colectiva en Chile normalmente son por 2 años, 3 años, es decir, tienen que proyectarse en esta oportunidad para que igual la ejerzan, y una vez que se han presentado sus peticiones y la respuesta de la empresa, ellos puedan esperar, conforme a un instrumento concreto del Código del Trabajo, que es poder ampliar los procesos de negociación colectiva y suspenderla. Nuevamente, el requisito de poder mantener este proyecto, que es un derecho irrenunciable que tienen los trabajadores. Y también advertirle que en concreto hay un proyecto de ley con el afán también de ampliar esos plazos, porque el ejercicio de los derechos colectivos es un derecho del cual se ejerce determinados momentos del tiempo, de los años, de manera de que yo creo que no hay que perderlo. Quizás es la luz roja que quisiera yo plantear. Perfecto. ¿Ya? Vamos a ir a una pausa porque lamentablemente el primer bloque se nos fue muy rápido, y volvemos. Aquí estamos nuevamente con el profesor José Antonio Santander, jefe del Departamento de Derecho Económico y Laboral de la Facultad de Derecho
de nuestra universidad, y la señora Mabel Gajardo, ella es abogado, laboralista y litigante, y también asesora de sindicato. Bueno, esto mueve las relaciones laborales sin lugar a dudas, y claro, en general suelen ser bastante frías, muchas de ellas terminan en la dirección del trabajo, terminan en los juzgados, lamentablemente, pero creo que hay que dar un paso, y el paso de la solidaridad. Entonces yo le preguntaba, ¿qué puede impactar entre el empleador y el empleado para poder seguir todos en este nuevo contexto que evidentemente empobrece al país y empobrece a las personas, y cómo tratar de que los más pobres no sean los que se vean más perjudicados? Yo creo que lo que estamos viviendo es, para los que nos dedicamos al mundo laboral, es algo histórico. ¿En qué sentido? Hay que sacar elementos positivos de esta situación, no vamos a estar siempre pensando en la parte negativa. A nosotros siempre nos han enseñado, desde que éramos estudiantes, que aquí estamos frente a una relación dispar, en que tenemos a un empleador que tiene todo el poder, todas las atribuciones, frente a un trabajador que es el explotado y que por tanto tenemos que proteger. O sea, es una situación asimétrica, no es como en otras relaciones jurídicas en que es una relación paralela. Aquí siempre nos han enseñado así, y las instituciones que existen, tanto juzgados laborales, inspecciones del trabajo, dirección del trabajo, tienden o tienen por finalidad tratar de igualar esto. Pero hoy en día, por lo menos es lo que me ha tocado ver, existe o se está intentando de que aquí nos estamos frente a una situación que nos afecta a ambos por igual. O sea, el empleador sabe que va a ser afectado, el trabajador sabe que va a ser afectado. Por lo tanto, por lo menos, no sé en tu caso con lo que en tus situaciones, pero a mí, en los que me han llamado, no está esa intención de cerrar las empresas ni despidos masivos, sino que tratar de, en forma conjunta, cómo salvamos esta etapa, que tiende a ser atemporal, va a ser temporal, pero cómo pasamos estos meses. Y por primera vez se puede ver un trabajo colaborativo entre empleadores y trabajadores. Ahora, hay que distinguir que tenemos las grandes empresas y también tenemos las pymes. O sea, lo que estamos conversando va a ser distinto si lo aplicamos a empresas como Huachipato versus al pequeño negocio de la galería en que tiene uno o dos personas. Por eso el Estado ha sacado estas dos leyes, tanto el teletrabajo como la posibilidad excepcional de aplicar el seguro cesantía. Pero igual estamos, y tomando el tema de la solidaridad, igual falta. Hay un grupo de trabajadores en general que a mi juicio están totalmente desprotegidos, porque la ley que me hace uso excepcional del seguro cesantía está pensado de la base del trabajador que cotizó en el seguro cesantía, o sea, el trabajador dependiente que le cotizaron el seguro cesantía. O sea, sin tener ese requisito, ya no puedo aplicar esa ley para ese grupo de trabajadores. Hay muchos no lo cumplen, claro. Claro, después tenemos los otros tipos de trabajadores en que el Estado lo ayuda con bonos especiales, que generalmente son los trabajadores de ingresos o de personas de ingresos más bajos. Pero después tenemos al grupo intermedio, o sea, hablemos del profesional independiente intermedio. O sea, ¿qué ocurre con el dentista? ¿Qué ocurre o con el abogado liberal? ¿O qué ocurre con el médico que cerró su consulta? Claro, todo el mundo puede decir, no, pero son profesionales que se pueden mantener. La realidad puede ser que no sea así. Y ese grupo, sí, al día de hoy, no tiene una adecuada protección de lo que está, porque obviamente ese profesional nunca cotizó. Además que tampoco, partamos la base que no ahorró. Y tampoco no tiene derecho al seguro cesantía ese trabajador independiente. Entonces esa ley no se le aplica. Una pregunta, ahí hay un grupo... Mire, a propósito de las personas que usted llama muy bien intermedias, digamos, que no son pobres para recibir los subsidios del Estado,
y tampoco son ricos para poder mantener durante un buen tiempo una empresa. Yo lo que he visto, que muchas personas, como se dice hoy día, un lenguaje que no me gusta, pero se han reinventado, ¿ah? O sea, rápidamente se han reinventado para poder seguir trabajando. Por ejemplo, hay empresas de transporte que transportaban pasajeros, ahora están transportando mercancía a las casas. Una verdulería que estaba muy instalada en la Vega Monumental ahora ya recibe llamadas telefónicas para que alguien vaya a dejar. O sea, hay una reinvención de muchas personas adecuándose a las circunstancias, cosa que me parece bien. Pero ¿están los sistemas jurídicos, están los sistemas legales lo suficientemente rápidos para que esa persona entre al sistema? ¿Por qué le digo eso? Porque imagínense que, como usted decía, una dentista dice: yo no tengo paciente, pero tengo una gran habilidad para cocinar, por ejemplo, ¿ya? Pero claro, para poder cocinar y vender comida se requiere una serie de requisitos que no es fácil tener. O sea, abrir iniciación de actividades, conseguirse el permiso de la resolución sanitaria, sí. Eso puede tomar muchos meses. ¿Usted siente que esto nos pilló de sorpresa? Es decir, que la pandemia fue un golpe muy rápido y los procesos administrativos en Chile son lentos en el fondo, para lo que estamos hablando, es decir, trabajar, porque lo que los seres humanos queremos es trabajar para llevar el pan a la casa. ¿Cómo ve usted eso, profesor y señora Mabel? Yo, quizás porque estoy más directamente con el mundo laboral, como se dice, estable, es decir, que son los que negocian colectivamente, que tienen contrato indefinido, que trabajan con empresas que producen, ¿ya? Mi opinión, quizás voy a dar una opinión distinta, en orden a que en este país hay gente que trabaja de todo el año, y no obstante eso, no tiene un buen dinero para tener unas buenas vacaciones, que si lo despiden y que dan las indemnizaciones no es suficiente para pagar las deudas de la universidad de su hijo, de sus deudas, del dividendo de la habitación de su casa. Yo tengo, el gran problema de este país es que hay gente que ha trabajado bastante tiempo, igual tiene deudas y tampoco, no tiene grandes ahorros. Y esa es la crisis que surge, es el ejemplo de lo que está pasando ahora. Los profesores, por ejemplo. Yo soy de la idea que, don Fernando, yo quizás no me preocuparía de los dentistas, ni tampoco ni de los abogados. Yo creo que los profesionales debo asumir que hay un estándar de vida mejor, tienen mejor ingreso, y debo esperar que para la sobrevivencia, que el costo básico, yo creo que, voy a decir entre paréntesis, deberían tenerlo. Mi preocupación es los trabajadores que, no obstante, trabajan en forma con bastante esfuerzo. Cuando se generan estas crisis, ahí vienen una posible quiebre familiar. Entonces, ahí es donde me gustó retomar el tema de la solidaridad. Yo quisiera plantearlo en un caso concreto. Yo creo que cualquier trabajador, si yo pudiera, me quedaría en mi casa, porque todo nos da un pánico que nos podemos enfermar, ¿ya? Pero las autoridades nos dicen instrucciones, nos dicen que usted use cloro, tenga un vínculo distanciado de 1 metro, y yo, por tanto, los trabajadores en esas condiciones deberíamos trabajar. Cuando el trabajador va a la industria a trabajar, yo espero que la empresa le ofrece y todas las garantías de que ahí tampoco se va a enfermar. Entonces, cuando yo hablo de solidaridad, me preocupo más de los casos concretos que están ocurriendo. Que las empresas industriales, resulta que sus trabajadores viven en San Pedro, en Hualpén, no van a poder llegar a trabajar, esa empresa necesita trabajadores. Esos trabajadores no les va a aplicar capaz que este procedimiento, yo lo había indicado, o le va a ofrecer su feriado, o le va a ofrecer los bonos que tienen sus contratos colectivos. Lo importante es que nos encontramos con que esas empresas van y contratan empresas contratistas, pero esos contratistas no vienen con ninguna condiciones de seguridad. Entonces, eso es solidaridad. Yo digo,
cuando expresamos la solidaridad tiene que ser en cosas concretas. Yo tengo la impresión, oye, que si los trabajadores me dijeran, yo voy a trabajar, no tengo ningún problema, pero quiero que mis baños estén en las condiciones que exigen, que en el fondo yo creo que las garantías y reglas que pide las normas de la seguridad, o sea, del Ministerio de Salud, se cumplan. Creo que ese es el desafío. La solidaridad es, ojalá que todos nos quedemos en las casas, ¿ya? El que por su trabajo, quiere mantener su trabajo, le respeten sus normas de seguridad. Y tercero, que cuando vengan estas alternativas que la está generando, las nuevas normas que se están dictando, sean las más justas. Yo creo que por ahí hay un sesgo. Yo creo que los trabajadores, lamentablemente, siempre los que van a quedar en peores situaciones cuando termina en estas condiciones la relación laboral. Entonces, yo tengo la impresión que hay que darle prioridad a ese tipo de personas. Sí. Ahora, hay otro grupo de personas, y también aprovecho de hacerle un homenaje a ellos, que la sobrevivencia de la población depende del trabajo de muchos, que también arriesgan mucho. Es decir, ¿qué puede decir, digamos, la filosofía del derecho laboral, por ejemplo, frente a una persona que cuida a un adulto mayor? Sí. Una persona, por ejemplo, que es médico tratante, una persona con coronavirus. Todo el aparato administrativo que es muy complejo en los hospitales, en las clínicas. Bueno, esas personas tienen un dilema ético, porque por un lado, de alguna manera, la sociedad le entregó, por así decirlo, un mandato sagrado, diría yo, de cuidar la vida, pero por otro lado ellos ponen en riesgo no solamente su propia vida, sino que también la vida de su familia. ¿Tienen esas personas, desde el punto de vista laboral, un trato especial o no se distinguen de otras personas? Si hablamos de solidaridad, y entre eso tocamos a los que son el cuerpo profesional del área de la salud, Fuerzas Armadas, Carabineros, el recolector de basura. Muy importante. La persona, como usted dijo, el que cuida, ahí escapa al tema ya netamente, mi opinión, netamente al laboral. ¿Por qué me explico eso? Porque el código establece primero una obligación al empleador de proteger eficazmente la vida y salud del trabajador. Sí. Entonces, eso obliga que el empleador tiene que tomar todas las medidas posibles, necesarias, para proteger eficazmente la salud y vida de sus trabajadores. Y a su vez, también está la posibilidad de que aquel trabajador que considere que se está exponiendo a un peligro, se puede negar. Ya. Hoy día, se puede negar. Claro, entonces... O sea, en definitiva, la ley no obliga al heroísmo. No, o sea, en el fondo sería lícito, pero no obligatorio. O sea, una persona, por ejemplo, que tiene una patología de base compleja, que lo hace ser un receptor del COVID-19, él podría, por razones superiores, exponerse, pero según la ley no está obligado. Sí, pero es que ahí nos ponemos en una situación diferente. O sea, ahí separamos esos son los dilemas éticos. Puntos. O sea, claro. O sea, porque si yo tengo un trabajador que está en esa situación de riesgo mayor 65 años con una patología base, yo como empleador no puedo exponer a ese trabajador al trabajo correspondiente, porque estoy incumpliendo el deber de protección. Pero hablemos del otro trabajador, porque ese definitivamente no puede trabajar, ese hay que sacarlo. ¿Qué pasa con el otro trabajador? El que supuestamente está dentro del grupo de riesgo, dentro del grupo que no debería tener ninguna situación compleja con el coronavirus, ese trabajador igual podría negarse, pero aún así, este grupo de trabajadores que lo mencionamos al principio, no lo hacen. Entonces esto ya escapa
la norma ya escapa a la actividad de esos trabajadores. Ellos realmente lo están haciendo y por eso es muy meritorio lo que hacen. Es meritorio. Es meritorio, es un respeto mínimo hacia ellos, de tratarlos bien. Uno de repente ve videos de gente que trata muy mal a este tipo de trabajadores, o situaciones tan pequeñas de que uno, cuando saque la bolsa de la basura, la rocíe con cloro para ayudar a desinfectar a la persona que va a tomar. Entonces, del punto de vista de la norma, ellos, a mi parecer, están sobre eso. O sea, pasaron a un nivel de solidaridad frente al resto de la sociedad. Mire, lamentablemente, señora Mabel y José Antonio, nos queda muy poco tiempo, así que quisiera hacerle una última pregunta. ¿Ya? Yo solamente quería plantear lo siguiente, lo que señalaba mi colega. Si un trabajador se percata de que no se están respetando estas normas de sanidad para poder trabajar en esta realidad actual, la ley le permite, la nueva norma del 184 bis del Código del Trabajo, en el cual le permite incluso negarse a trabajar. Yo también conozco que un trabajador le da miedo eso. Decir, mira, yo me quedo acá, y el empleado le va a decir, no, pues resulta de que cuando tú hablas que no había cloro, lo que pasa es que tú te fuiste y yo compré, ya tengo 5 de cloro. Entonces, ¿yo qué le sugiero a ellos? Es que cuando hable con su presidente del sindicato, llamen a la Seremi de Salud y le pida que fiscalicen y constaten que, porque es ese organismo el que va a ordenar la suspensión de parte de la empresa respecto de las faenas. Perfecto. Una última pregunta, muy buena su aclaración, Mabel. ¿Qué medida cree usted, desde el punto de vista nacional, integral, cree que habría que aplicar hoy día para mejorar la condición en general del mundo del trabajo? Yo hablo del mundo del trabajo, todos trabajan. O sea, el empresario trabaja, el que hace el trabajo más humilde trabaja, todos trabajamos. Una política pública, pero en una frase que a usted le parecería clave en este minuto. Y a usted también le hago la pregunta. Pero así, ¿quién parte? Al hueso. Como quiera, colega. Yo tengo la propuesta. A ver, ¿cuál es su propuesta? Yo creo que si nosotros queremos mejorar las relaciones laborales, tenemos que fortalecer los sindicatos. Ya. Yo creo que el sindicato es el instrumento que le da la posibilidad que tengamos más igualdad, en que discutamos mejores las condiciones laborales, y creo que es el instrumento que va a permitir a que los trabajadores pongan sus peticiones, el empleador entienda el aporte de los trabajadores, etcétera. Yo creo que ese es un instrumento de bienestar. Muy bien. José Antonio. Ambiciosa la pregunta. Yo creo que en situaciones como esta, excepcionales, fortalecer el Estado, asumiendo el control de todas las áreas posibles. Nuestro sistema reconoce los grupos intermedios en que los privados hacen muchas de las actividades, pero en esta situación yo creo que hay que hacer un paralelo, el Estado tomar el control, una vez que pase la crisis, dejar nuevamente a los grupos intermedios ejerciendo sus funciones. Y sin lugar a duda ha quedado muy claro la importancia que tiene el Estado. Muchas personas en general han tratado de minimizar el Estado, pero quienes han estado liderando esto son al final funcionarios públicos y instituciones públicas en gran medida. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acabó con estos dos excelentes invitados y yo quisiera recordarles que cumplamos con aquello que nos dice la autoridad. Este es un tema de vida o muerte. Si usted va a andar en transporte público, use la mascarilla, lavémonos siempre las manos, mantengamos la distancia, y mucha gente, especialmente los que están en los hospitales, en las clínicas, lo van a agradecer. Hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción,
presentaron Diálogo.